Buen día, alumnos, colegas y en general a todas las personas que nos hacen el favor de su atención. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de una demanda civil. Parte fundamental en las personas que se inician dentro del litigio y para empezar debemos tomar en cuenta el fundamento legal. Este lo encontramos en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en su artículo 255, donde establece que toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán, primero, el tribunal ante quien se promueve. Recordemos que en el Distrito Federal se dividen en familiares, civiles, mercantiles, de arrendamiento y penales, para hablar de una manera muy general. Posteriormente debemos de poner el nombre y los apellidos del actor. El actor lo conoceremos a aquella persona que es la que demanda. Además del domicilio que señale para oír y recibir las notificaciones que haga el tribunal. Además, el nombre del demandado y su domicilio para poderlo localizar y poderle entregar la demanda. El objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios. Si hablamos en materia familiar, el objeto es lo que le vamos a demandar a la persona, en este caso al demandado. Por ejemplo, si hablamos de un divorcio, donde hay hijos. En el caso del objeto principal, sería precisamente el divorcio. Y los accesorios serían la guardia y custodia y la pensión alimenticia para los menores. Entonces, en una demanda siempre debe de haber un tema principal, que es lo que vamos a demandar, y los accesorios. Por ejemplo, si hablamos de materia mercantil, estaríamos hablando que en un título de crédito, en un pagaré, le estamos demandando principal, sería la cantidad que está inscrita en el pagaré. Y los accesorios serían, por ejemplo, los intereses. Entonces, siempre habrá que determinar cuál es el objeto principal y cuáles son sus accesorios. Además, dentro de nuestra demanda debemos de poner los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. ¿Sí? De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos y asimismo debe enumerar, narrar los hechos exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Además de los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. También el valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez. ¿Sí? Si es de cuantía mayor o si es de cuantía menor. La firma del actor o de su representante legítimo, si estos no supieren o no pudieran firmar, pondrán su huella digital firmando otra persona en su nombre y a su ruego indicando estas circunstancias. Y por último, hay dos situaciones muy específicas. La primera sería que en los trámites de incidente en materia familiar, que precisamente como les decía, los incidentes serían las o los accesorios. La primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado en los autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso de que haya resolución firme o ejecutoriada o haya inactividad procesal por más de 3 meses, se practicará en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista. Y en los casos de divorcio, bueno, pues tenemos que incluir una propuesta de convenio en términos de lo que establece el artículo 267 del Código Civil de esta misma ciudad, con excepción de lo preceptuado en el segundo párrafo de la fracción quinta del presente artículo, debiendo ofrecer las pruebas tendientes a acreditar la procedencia
de la propuesta de convenio. Recordemos que esta fracción quinta habla de los hechos que deben de ir acompañados con sus pruebas. Y empecemos ya con la práctica. Para el estudio de la demanda de esta estructura, le he dividido en 9 puntos, que serían las partes de una demanda, que se divide en el rubro proemio, la demanda, el capítulo de prestaciones, de hechos, de pruebas y de derecho. Y por último, los puntos petitorios y, por supuesto, no puede faltar, la firma. Y empecemos con el rubro. En el rubro debemos de poner el nombre de la persona que demanda, en este caso sería el actor, y el nombre del demandado. El tipo de juicio y qué tipo de escrito estamos mencionando. Si es un escrito inicial de demanda, si es una contestación de demanda, ¿no? Pero como actualmente no tenemos número de juicio, no podemos poner el número que cuando ingresamos la demanda en automático nos arroja la oficialía de partes. Pero este es un medio de identificación en el cual es más fácil poder identificar por parte de la autoridad nuestro cuerpo de demanda y del expediente en general. Y aquí es donde ponemos precisamente, en este caso es un divorcio encausado, y aquí debemos de poner, como nos lo decía en el punto 1 del artículo 255, nos dice el juez a quien va dirigido. En este caso sería el juez de lo familiar en turno, porque no sabemos qué número nos está tocando, de la Ciudad de México. Eso dependerá de la entidad federativa de la que estemos hablando, pero bueno, en este ejemplo lo vamos a hacer de la Ciudad de México. Como segundo punto, tenemos el proemio. Aquí vamos a poner el nombre y apellidos de la parte actora, así como su domicilio para que pueda recibir toda clase de notificaciones. Como se podrán dar cuenta, en este punto también debemos de poner el nombre y cédula de los profesionales en derecho, que son las personas que van a patrocinar el asunto. También podemos ingresar las personas que están autorizadas, que conocemos como pasantes. Tercer punto, vamos a poner lo que se le va a demandar a, valga la redundancia, a la parte demandada. En este caso, le estamos demandando el divorcio incausado. ¿A quién? Y aquí es donde debemos de poner el nombre, apellidos y domicilio de la persona para que precisamente pueda ser notificada que le estamos demandando. Posteriormente, tenemos nuestro capítulo de prestaciones. Aquí es donde decíamos que sería el objeto u objetos principales, así como sus accesorios. Y aquí podemos ver que le estamos demandando precisamente la disolución del vínculo matrimonial, la guardia y custodia de un menor, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y una pensión alimenticia en favor de esa persona que sería nuestro menor hijo. O si es que hay más, pues bueno, sería de los hijos. Ahora bien, en nuestro capítulo de hechos y de pruebas, como nos decía la disposición legal, debemos de hacer una narrativa sucinta, clara y precisa. No debemos de poner situaciones que no abonan al juicio, que no son trascendentes o que no demuestran prácticamente nada. Si queremos divorciarnos, es necesario que pongamos cuándo nos casamos y qué documento tenemos para acreditar ese dicho. Y si queremos divorciarnos, es lo único que requerimos para podernos divorciar, ya que hoy en día no hay una causa que genere un divorcio. Simplemente con el hecho de querer se puede
pedir al juez y en automático prácticamente la persona se podrá divorciar. Entonces, una estructura básica de un hecho, debemos de remontarnos un poquito a la primaria, donde nos enseñaron que un enunciado prácticamente se compone de sujeto y de predicado. Aquí únicamente le tenemos que agregar la fecha, una fecha exacta en donde sucedieron esos hechos. Entonces, como estructura debemos de poner primero la fecha, posteriormente el sujeto y el predicado. Entonces, como verán en esta lámina, tenemos la fecha, que sería un 17 de noviembre del 2015, quien precisamente la parte actora se casó o contrajo matrimonio con el señor Jesús Hernández Gutiérrez, ¿no? En la Ciudad de México, bajo el régimen de la sociedad conyugal, y aquí debemos de poner precisamente qué prueba acompañamos con ¿no? Entonces es una documental pública consistente en un acta de matrimonio. Posteriormente igual empezamos con fecha, sujeto, ¿quién? O sea, en este caso serían los padres, ¿no? Procrearon a su hijo, en este caso sería Matías Jerónimo Hernández Rojas, de 2 años de edad, y igual se anexa una documental pública consistente en el acta de nacimiento del menor, ¿sí? Y posteriormente, aquí no tenemos una fecha en específico, pero establecen su domicilio en la ciudad en donde estamos demandando, ¿no? En este caso sería la Ciudad de México, o como les comentaba, podría ser en la entidad federativa en la que ustedes pertenecen. En el capítulo de Derecho nos decía que debemos de poner los artículos en los cuales estamos basando nuestra demanda, ¿sí? Entonces debemos de poner dos. Uno, el código procedimental, que es donde estamos sacando precisamente nuestra demanda, que como lo decíamos en un principio, lo sacamos del Código de Procedimientos Civiles en el artículo 255. ¿Sí? Si por alguna razón no conocemos todos y cada uno de los artículos en los cuales nos estamos basando nuestra demanda, podemos poner una palabra o una frase que dice así: y demás relativos y aplicables. Con esta situación o con este enunciado, pues no es necesario poner todos y cada uno de los artículos. Por ejemplo, decíamos, si hablamos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, le agregamos y demás relativos y aplicables. Entonces, como lo verán, con eso no es necesario poner todos y se entiende que son todos los que le apliquen a ese asunto en específico. Ya por último, debemos de poner los puntos petitorios. ¿Qué son los puntos petitorios? Bueno, aquí le vamos a solicitar precisamente al juez qué es lo que queremos que se realice para que él, como autoridad, realice en sus funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una frase que dice: por lo anteriormente expuesto ante usted, juez, de la manera más atento le solicito se sirva, primero, que me tenga por presentada en tiempo y forma mi demanda, con las prestaciones que le estamos reclamando a la parte demandada, que sería el divorcio, que sería la guardia y custodia, que sería la pensión alimenticia. Como segundo punto, que nos admita la demanda, ¿no?, en la vía y la forma propuesta, que es por escrito, decretando las medidas precautorias consistentes en la separación de los cónyuges, fijar y asegurar alimentos, así como la guardia y custodia temporal y en su momento definitiva del menor, ¿no? Que igual lo podemos poner dentro del cuerpo de la demanda como medidas provisionales. Eso será al estilo de cada abogado, ¿sí? Pero se pueden poner en estos puntos petitorios o en un capítulo dentro del cuerpo de la demanda, que llamaremos como medidas precautorias.
Además, aquí tenemos un tercero que le estamos pidiendo que nos tenga por autorizado nuestro domicilio. Y por último, que previo todo nuestro procedimiento, dicte una sentencia favorable a nuestros intereses, ¿no? Digo, son situaciones que nosotros le podemos pedir. Además, le podemos pedir que autorice a las personas que ya habíamos dicho que serían nuestros patrocinadores, que serían nosotros los abogados, o cualquier otra situación que nosotros decidamos solicitarle o que creemos que sea importante solicitarle al juez. Y por último, y no menos importante, la firma. Esto realmente es lo más importante de nuestra demanda. ¿Por qué? Porque sin la firma, entonces no nos pueden tener una personalidad jurídica. ¿Se imaginan si una demanda no viene firmada? Entonces quiere decir que en realidad nadie está promoviendo ese asunto. Aunque diga lo que diga la demanda, aunque sea la mejor demanda o la mejor estructurada, si no viene la firma de la persona, prácticamente no existe. ¿Sí? Entonces es súper importante que para cualquier escrito dirigido a un juez, ya sea un escrito inicial de demanda, la contestación o cualquier documento que se ingrese ante un juez, siempre debe de estar firmado, ya sea por la parte actora, parte demandada en su caso, o las personas que están patrocinando el juicio y que fueron autorizadas por el juez de manera posterior. Entonces, súper importante que realicen esta acción de firmar los documentos. Y les agradezco la atención que me brindan a todos y cada uno de ustedes y espero verlos en alguna otra ocasión para otro tema de su interés. Que pasen excelente día.